Gracias a Dios por sus bondades en Cristo Jesús nuestro Señor, que nos ha permitido que en estos tiempos vengamos estudiando el libro de Esther. Así hemos continuado ya hace dos enseñanzas atrás, dos reuniones atrás, y en su misericordia espero que podamos disfrutarlo, si el Señor nos permite, de acá al final del libro, ¿no? Entonces, no sé si vamos a seguir en cuarentena cuando terminemos el libro, pero espero que no. Espero que podamos disfrutar juntos, en donde estemos, de la palabra del Señor. El Señor guarde nuestros corazones y seamos transformados a la imagen de aquel que nos salvó, que se entregó por nosotros, que se levantó victorioso de esa tumba, que venció a Satanás, a la muerte, que nos libró de la esclavitud del pecado, que nosotros no podíamos, y hoy nos ha dado esa vida para escuchar su voz, para obedecerle, para ir en pos de él. Todo aquello que antes no podíamos hacer en nuestra fuerza, hoy en Cristo es posible. Así que gracias a Dios por eso. Recuerden, o recordemos mejor dicho, hemos estado viendo en la primera parte del primer capítulo la grandeza del rey, la grandeza de la gloria del rey, eso es lo que hemos estado estudiando, y lo habíamos visto desde el punto de la creación, así cuando el ejemplo que encontramos, o el cuadro que veíamos en los primeros 4 versículos del capítulo 1 de Esther, cuando nos hablan de que el rey hace esa fiesta donde va a exhibir su grandeza, las glorias de su reino delante de estos príncipes. Así veíamos como Dios, en su poder, en su deidad, en su grandeza, Él exhibe la creación, la hace evidente a todos los hombres, incluso también parte de esa creación misma, y para mostrar la grandeza de su poder, sin necesidad de que Él demuestre algo para decir, bueno, yo soy Dios por esto, no, sino que el hombre pueda honrar a su Señor, deleitarse en su Señor, y todo eso vimos que fue creado para su Hijo Jesucristo, para la gloria de Cristo, para Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, vimos también desde Romanos. Ya en la segunda parte hemos visto cuando el rey llama a exhibir a la reina su belleza, y olvidémonos, ¿no?, del estado en el que podría haber estado el rey. Vamos a este punto. El rey llama a la reina para que comparezca delante de él. Esto es presentarse. Por eso dijo que se dice en el versículo que la reina no quiso comparecer delante del rey. Se refiere al hecho de presentarse, eso quiere decir aquella palabra. Entonces la reina da un negativo, dice no voy a presentarme, quizás sea por vergüenza, o por orgullo, vaya a saber las cantidades de cosas que pasaron allí en el medio, pero también eso nos enseñaba desde allí que el hombre, siendo parte de la creación de Dios, debía honrar a Dios, debía deleitarse en el Señor, debía honrar a su Creador, depender de Él, disfrutar de la comunión con Él. Y lo que vemos haciendo el hombre es lo contrario, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vemos eso? Bueno, fue una comparación que se hizo también con Romanos 1, cuando Pablo habla de que el hombre, en lugar de dar la gloria a Dios, decide, o voluntariamente, su corazón al estar inclinado al mal, corrompido por el pecado, da honra a la criatura antes que al Creador, da gloria a sí mismo antes que al Creador. Entonces, procurando ser sabios, se volvieron necios. Y ese es el estado del corazón del hombre, esa negativa que hemos visto. Entonces, también habíamos comparado en ese cuadro con la negativa de Basti, cómo Dios, cuando va cumpliendo en la parte del cumplimiento de su promesa para Abraham de llevar a su descendencia a la tierra prometida, y eso también pensando en el que Dios iba a mantener un linaje por el cual iba a llegar la simiente que es Cristo, por medio del pueblo de Israel, en ese lugar, en esa zona, debían ellos mostrar el hecho de la comunión que llevaban con Dios. El pueblo debía exhibir la grandeza de su Dios. Aquel Dios que lo sacó con brazo extendido de Egipto, de ese opresor que estaba sobre ellos, Él los sacó con brazo extendido, dice que Él los cargó como sobre las alas de las águilas, y así los pastoreó por el desierto, los guió a buena tierra, no les faltó nada. Si era de día y hacía calor, había una nube que los cubría. Si era de noche, había una columna de fuego que los guardaba.
y esto también incluso hacía separación entre ellos y los enemigos, dice que se ponía entre medio del campamento. Y el Señor empieza a decir, ustedes no van a vivir como vivieron en Egipto o como hacen en Egipto, ni tampoco van a ser como hacen en Canaán, en la tierra en la cual ustedes van. Entonces, con el vivir del pueblo de Dios, según la ley que Dios le da, ellos tenían que exhibir la santidad de Dios, su grandeza, su bondad, su misericordia. Pero por el contrario, vemos que los hombres, al tener ese corazón caído, no regenerado, lo único que muestran es lo que pasa en sí mismo, buscando lo suyo propio, se terminan prostituyendo en la tierra con las demás naciones, van en pos de aquello que el Señor le dijo que no tenían que hacer, aquello que no tenían que buscar, aquello que no tenían que anhelar, y ellos quieren parecerse a las demás naciones. No, nosotros queremos un rey como tienen aquellas naciones. Bueno, le dice el Señor a Samuel, tenés que saber que ellos no te desecharon a vos, sino que me desecharon a mí. Porque ellos quieren poner un rey como las demás naciones. Hasta ahora el Señor los cuidaba, los guardaba, Él era su sustento, consultaban a Él por medio de Moisés o los profetas o quienes venían estando allí hasta ese entonces. Pero sin embargo, vemos que ellos rechazan voluntariamente a Dios. Entonces eso es un cuadro un poco lo que vemos. Hoy va a ser un poco más vamos a hablar un poco más acerca de eso. Menospreciaron. Vimos que tanto el hombre en el huerto como el Israel en ese momento menosprecia aquella postura que el Señor le da, aquel estado que el Señor le da. Menosprecia a Dios y menosprecia a sí mismo. Deja de lado el privilegio de poder estar a la par de Dios, de disfrutar de sus deleites, de disfrutar de su persona, de su compañía, de su cuidado, de su provisión, de todo lo que es Dios. Eso es lo que hace el corazón. Se rebela contra Dios, las leyes las tiene como cosa extraña. Eso es lo que dice el Señor por medio de los profetas. Yo les escribí las grandezas y las maravillas de mi ley y ustedes las tuvieron por cosa extraña. Entonces eso encontramos también a lo largo de la historia, en ese trato que Dios tiene con Israel. Entonces, debían ser luz en medio de naciones que estaban en tinieblas, y no fue así. No fue así. Fueron en pos de lo suyo propio. Fueron en pos de los placeres terrenales y pasajeros de este mundo. Y se adueñaron a ellos. Como veíamos también, se adueñaron a su linaje, se adueñaron se jactaban en eso. Se jactaban en la ley, se jactaban en su manera de vivir, que ellos eran mejores, que no había otros como ellos, y menospreciaban a todo tipo de personas. Y eso, a su momento, después cuando Pablo, por ejemplo, es salvado, Pablo reconoce por la gracia de Dios y dice, todas estas cosas las he estimado como pérdida. Me generaban una ganancia, me mantenían en orgullo, tenía posición, era reconocido, los hombres me miraban, me reconocían, tenía este estatus, estaba de esta forma. Pero todo eso perdió valor cuando mi Señor se aparece, cuando mi Señor viene a mi encuentro, cuando Él me encuentra, cuando Él se cruza mi camino. Y lo tuve por basura. Lo tuve por basura. Pablo, estoy parafraseando un poco, mezclando un poco la historia de lo que fue el encuentro del Señor con Pablo, y eso es lo que pasa, se despoja de todo aquello que le era ganancia y dice, ahora lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque mi Señor Jesucristo me salvó, se entregó por mí. Él es la justicia de Dios. Yo no podía vivir, por más que tenía esta reputación, esta calificación, por más que tenía todo esto, esta posición en la sociedad, queda de lado por el hecho de que delante de Dios esto es abominación. Los hombres lo tienen por sublime, dice el Señor, pero delante de Dios esto es abominación. Y un poco concluíamos con el hecho de esa negativa de presentarse al rey. Bueno, un día vamos a comparecer, vamos a presentarnos delante del rey, delante del juez que va a juzgar a vivos y muertos. Entonces ya no va a haber ahí tiempo para decir, no quiero ir, no voy, no. Usted va a ser puesto delante de aquel que va a juzgar a vivos y muertos, aquel que va a juzgar con justicia. De Dios mismo, Jesucristo, el justo, Él va a juzgar con justicia. Y usted doblará su rodilla, glorificando a Dios con un corazón
agradecido, desbordado de gratitud hacia su Señor, exaltando el nombre de Cristo, o va a ser quebrantada sus rodillas con vara de hierro por aquel rey, por aquel Señor justo. Entonces, un poco eso es lo que estábamos mirando. Fíjense en que más allá, algo que pensaba, y también compartíamos un poco, hablaba con el pastor Leonardo acerca del carácter del hombre y su idea que tiene de Dios. Y esto pensando desde el punto de vista de que Basti dice no quiere ir, sea cual sea el motivo del rey, no quiero ir allá. Pero pasa eso con el hombre, cada día, cuando Dios llama a los hombres que se arrepientan, vayan a Él, que tengan que cumplir con el propósito por el cual fueron creados, el hecho de dar la gloria a Dios. Y el hombre en sí, por su condición, tiene una idea errónea de Dios. Todo, su mente, sus pensamientos, todo está corrompido. Y tiene una idea de que Dios es un Dios tirano, que es un Dios que quiere esclavizarnos y que no nos va a permitir disfrutar. Son cosas que incluso escuchamos nosotros con nuestros mismos compañeros, vecinos, jefes, en la escuela o en el lugar que usted va. Si usted habla con alguien, no, Dios, no quiero saber nada con Dios, porque, no sé, aún en nuestra propia familia, si uno habla con la familia en la sangre, la idea de acercarse a Dios es para ellos que se te termina la vida de lo que estás viviendo para el hecho de ir a una iglesia. Y ponen cara como de, sí, si tengo que ir a Dios, tengo que ir a la iglesia. Entonces, eso es lo que piensan ellos, esa es la idea que tienen de Dios. Y un poco es lo que el Señor enseña desde el Evangelio de Mateo cuando hace una parábola de los talentos y al final cuando dice, pero llegando también al que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Entonces un poco, fíjense en que esa es la idea de este varón que recibe estos talentos, este dinero, que para poder producir intereses para el rey, para el señor, y sin embargo él dice, mira, yo sabía que vos sos esto, y por lo tanto me quedé así. Entonces el hombre en cierta forma también tiene esa idea equívoca de Dios por la corrupción que hay en su corazón, y eso lo lleva a reservar su vida para sí mismo. No quiero saber nada con Dios, Dios es esto, Dios es aquello. Entonces vemos todo eso, que viene bien un poco con lo que estamos mirando, ¿no? Lo ve como un ogro, que no me va a dejar disfrutar esta vida, que quiere apoderarse de todo lo que tengo, que quiere mi dinero, que quiere esto. Ese es el pensamiento que se cruza por el hombre, y esa es parte, o eso viene como consecuencia de la caída. ¿Sí? Eso lo veíamos así. El pasaje central de Esther, lo vamos a leer, se encuentra en el capítulo 10, versículo 3, dice así, porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. ¿Sí? Y desde allí, desde ese pasaje, consideremos a nuestro Señor Jesucristo como aquel que es el único que buscó el bien de su pueblo, el único que habló paz, el único que se dio a sí mismo, el único que intercedió e intercede. Intercedió con su sacrificio, se puso como la propiciación de nuestros pecados, y eso tiene que ver con buscar el bien para nosotros, para su pueblo. Primeramente exhibe la justicia de Dios y después también trae esa salvación, somos bendecidos, somos alcanzados por Él, y de esa forma que vemos al Señor en este libro, como aquel que intercede. Porque generalmente lo que se escucha es, no, fue Basti, no, fue Mardoqueo, no, perdón, fue Basti, no, fue Esther, fue Mardoqueo, no. Pensemos en lo que apunta esto a la obra de Cristo. El hecho de poder acercarnos a Dios solamente por su obra, por su gracia y por su favor, quien procuró el bien de su pueblo. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que tener un poco en mente también con todo esto. El versículo de hoy, el versículo 19 del capítulo 1, dice, si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Basti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina otra mejor que ella. Vamos a mirar el costo de la desobediencia al rey. Oremos al Señor y vamos a comenzar con la enseñanza. Bendito Padre, te damos muchas gracias por este momento. Estamos agradecidos, Señor, porque en tus bondades y en tus misericordias nos has alcanzado a pesar de la desobediencia que
que acarreábamos a pesar de cómo estábamos inmersos en nuestros delitos y pecados, muertos allí, Señor, tapados hasta la coronilla, detestables delante de ti, enemigos. Y con todo y eso, Señor, en tus misericordias, en tus bondades eternas, según el pacto eterno con el Hijo y el Espíritu, así también has venido a salvarnos a su debido tiempo, has venido a dar buenas nuevas, nos has rescatado, nos has perdonado, hemos sido reconciliados. ¿Cuántas cosas, Señor, que hay en ti, en tu obra, en todo lo que has hecho, en la Escritura, Señor, para que nuestra alma no olvide los beneficios, las bendiciones, todo aquello por lo cual cada día podemos agradecer a ti, Señor. Ayúdanos para que las cosas que acontecen en día a día, en este mundo, mientras caminamos, no terminen opacando o tapando toda esta belleza, toda esta grandeza de tu gloria, todas tus bondades, todo lo precioso que tenemos en Cristo, porque a veces suele pasar, Señor, eso, que las situaciones del día parecen que fueran mayores que tu gloria, y no es así, Señor, que parece que la situación que me pasa hoy fuera mayor que la salvación que Cristo ha logrado, Señor, y ayúdanos para que no veamos las cosas de esa forma, sino para que podamos disfrutar y gozarnos, y a pesar de lo que podamos atravesar, en tu misericordia y en tu gracia, podamos honrarte, Señor, y vivir agradecidos, y buscar fuerzas en ti, en aquel que es poderoso para socorrer, ya que también padeció siendo tentado en todo, Señor. Ayúdanos, oh Padre, te lo pedimos. Guárdanos en este tiempo, la gracia esté con nosotros tanto para enseñar, para compartir, para escuchar. Guíenos para que nuestro corazón sea acorde a aquel que nos salvó y nos rescató. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien. El versículo 13, vamos a ver si vamos a llegar al final de este capítulo en el día de hoy. Y si no, vamos a seguir repasando un poquito más la semana que viene. Pero el versículo 13 dice: preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucam, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Basti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Esto un poco acerca de qué estamos viendo acá con estos consejeros. Es una reseña que hacemos, es que ustedes van a considerar cada uno de los reyes tenían, y a lo largo de varios imperios, ¿no? En diferentes reinados en el mundo, el rey tenía sus consejeros. Si pensamos en Faraón, ustedes van a recordar en Faraón, tenía él sus consejeros o sus magos que se opusieron al mismo Moisés, y ellos decían, no, esto es dedo de Dios lo que está pasando. Es un ejemplo que se me viene a la mente, ¿no? De aquellos consejeros que hablaban al rey. Después también tenemos un poco, quizás más cerca, entre David y Absalón, con Usai y Aitofel, ¿sí? ¿Recuerdan los consejos que daban? En ese tiempo la palabra de Aitofel parecía como palabra de Dios para Absalón. Antes había estado con David, ¿sí? Y después pasa a Absalón. Creo que así era la historia. Y después termina este hombre ahorcándose porque no siguieron su consejo. Es como si habláramos hoy en día, no sé, el presidente con sus expertos a los cuales va a consultar cosas con lo que está pasando hoy en día, o los ministros también, como cada uno lleva las situaciones diferentes. Con todo y eso, no quiere decir que los consejos que se daban sean ciertos, certeros, perfectos, justos, ¿no? Ni antes ni ahora tampoco lo son. O es raro que vea que sean consejos exactos. Pero bueno, estos varones eran considerados sabios. Bueno, sí hubo consejos sabios, sí hubo varios consejos, un consejero sabio, y uno de esos podemos encontrar y pensar a nuestro hermano Daniel, cuando fue puesto así como uno de los mayores en el reino, junto con al lado de Nabucodonosor, como era consejero entre ellos, entre los sátrapas, mayor que todos los que estaban allá. Sí hubo consejo sabio porque Dios así lo había determinado. Había eso. Y cuando hablamos de estas personas,
quizás tenga un poco que ver con aquellos sabios, aquellos, en la escritura, en la Reina Valera figuran magos, que vinieron en busca del niño que iban a nacer en Belén. ¿Se acuerdan? Entonces puede ser que hablemos no de las mismas personas, sino de ese cargo que ocupaban y que seguían, se ocupaban de la ley, tenían ese conocimiento de los tiempos, tenían ese tipo de estudios. Entonces, eso es un poco lo que se está viendo acá. Estas personas, las características en este caso en particular, no sé en cada lugar donde estaban los reyes, pero por ejemplo en este caso lo que la escritura nos enseña es que ellos tenían un acceso libre al rey, ellos podían entrar al rey sin ningún inconveniente, no como lo vamos a ver más adelante, que si el rey no había sido, no era usted llamado por el rey, no podía acercarse. Entonces, en este caso, nos encontramos con personas que tenían otro cargo, estaban ya casi, venía el rey y después inmediatamente venían ellos. Entonces era como un cargo muy importante que tenían, ¿sí? Entonces, tenían esa, y a la vez también rara vez el pueblo podía ver el rostro del rey. Y era raro que se pueda ver eso, ¿sí? Estas personas, como les dije, tenían ese cargo muy alto y se ocupaban de dar este consejo en cuanto a la ley y lo que hacía, y ellos proponían al rey como el rey va a consultarles ahora. El versículos 16 al 18, y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, este es el consejo que ellos les dan, o lo que están diciendo, lo que está pasando, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero, porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Asuero mandó a traer delante de sí a la reina Basti, y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Esto no fue, lo que le dice esto no fue una ofensa solamente contra el rey, sino contra todas las naciones, perdón, contra todas las provincias que hay acá en este imperio, contra todos los pueblos. Y si esto es como decir, si esto se ve en el reinado, si esto se ve acá, ¿qué va a pasar en todos los demás lugares? ¿Qué se espera? Si esto se ve, si esto hizo la reina, ¿qué más se va a esperar en el otro lugar? Lo único que vamos a encontrar es que hay un menosprecio de las mujeres y enojo de los maridos, ya sea príncipe o del pueblo, pero esto es lo que va a dar lugar a todas estas cosas. Sigamos. Si parece bien al rey, salga el decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persa y de Media, para que no sea quebrantado que Basti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres, perdón, darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Con respecto a la ley la ley que se va a firmar, este decreto que se va a dictar, es algo que vamos a, si el Señor lo permite, vamos a escuchar más seguido, en adelante, cuando empecemos a ver que es irrevocable los decretos o las leyes que el rey podía firmar. Entonces vamos a empezar a escucharlo desde ahora, y así va a ser un poco más adelante también. Entonces lo que propone es hacer reina a otra mujer. Aún nosotros, por cuanto no hemos cambiado de hoja o de capítulo, no sabemos quién va a ser, pero esto es lo que ellos están proponiendo. Pero y esto supuestamente sería lo que va a aplacar un poco o que va a frenar que se termine dando este menosprecio en el imperio, ¿sí? Por parte de las mujeres hacia los maridos. Entonces dice después, ¿por qué? Porque haciendo esto supuestamente lo que se va a lograr es la sujeción o el hecho de decir, bueno, miren lo que pasó allá, miren lo que hizo el rey, tengan en cuenta. Versículos 21 al 22 dice, agradó estas palabras a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa, y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Parece rara la forma en la cual ellos quieren afirmar esa autoridad, o el rey quiere hacer eso, que se ve así, de ser honrados por sus esposas. Es como, bueno, hagamos esto y así se va a decir quién, permítame decirlo de esta forma, es como decir, bueno, a ver, con esto se va a mostrar quién manda, o que no se juega,
en este caso. Es un poco así la idea de lo que se está diciendo. Pero más allá de que suene una locura el consejo o la forma de tratar estas cosas, mis hermanos, como lo están ellos llevando a cabo, el consejo que están dando, no tenemos que olvidarnos o desviar nuestra mirada y ahora decir, che, ¿cómo va a ser eso? Sino pensar que el consejo que ellos están dando, tiene este propósito, pero a pesar de todo eso, nuestro Señor está llevando a cabo su propósito eterno. ¿Sí? Podemos estar de acuerdo con lo que dictaron, podemos ponernos a discutir con los persas y decirle, no, nos parece correcto lo que están haciendo, pero a pesar de esto, mis hermanos, no es la primera vez que encontramos en las Escrituras de que el hombre tiene un pensamiento en su mente y que está llevando a cabo eso, pero por encima de eso, o sobre todo esto, lo que prevalece es el consejo del Señor. Recuerden el proverbio, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero lo que prevalece es el consejo de Jehová. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se está llevando a cabo, esto es lo que va a dar lugar, mis hermanos, a que, tanto por los personajes que vamos a conocer más adelante, como Mardoqueo y Esther, les da lugar a ellos para preservar al pueblo, ¿sí? Para preservar ese linaje. Y Dios está haciendo eso, está llevando a cabo eso, de que el linaje de Israel sea preservado. Recuerden que aún todavía están todavía exiliados muchos de ellos, y así el Señor está guardando y preservando a su pueblo. Entonces, no tenemos que sacar la mirada de allí, sino gozarnos en el Señor, que Él está guardando a mucho pueblo, como también lo hizo tiempo atrás con José en Egipto, que lo guardó a él en ese lugar, y así también preservó la vida de muchos pueblos con la hambruna que vino en ese entonces. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que considerar. Él está guardando a su pueblo. Entonces, y aunque no llegamos a eso todavía, espero podamos ir disfrutando de lo que el Señor nos permite cada día. Bueno, vamos a mirar un poco ahora, ya que mencionamos todos los versículos. Pensemos un poco qué es lo que el Señor nos enseña desde este punto de vista, desde este panorama que presenta el libro de Esther hoy. Hemos estado viendo desde las Escrituras, desde este capítulo, la gloria de Dios. También se ha visto cómo ante la negativa sale a luz el pecado del hombre y que eso no fue una sorpresa delante de Dios. No es que, ya lo hemos hablado esto, no es que el hombre peca y lo deja sorprendido a Dios y queda como choqueado y dice, bueno, ¿ahora qué hago? No pasa eso. Ni siquiera algunos dicen, bueno, no, lo agarró de sorpresa, esto es un plan B, o ahora vamos a ver qué es lo que voy a hacer. Dios no está pensando de esa forma, no es así, no es así. Entonces, tampoco se mancha su persona. ¿Sí? Recuerden que Deuteronomio dice que la mancha no es de él, es de la generación mala, incrédula, de sus hijos es la mancha, que así le pagan a Dios. Así le pagan de esta manera, con su rebeldía, con su pecado, con el hecho de haberse engordó Jesurún y tiró cosas, ¿no? Cuando dice también Deuteronomio, de pagarle a Dios así un pueblo loco, rebelde, que delante de un Dios bueno, misericordioso, santo, que lo cuidó, lo guardó, de repente está pasando esto. Entonces, la mancha no es suya, de sus hijos es la mancha. Fíjense en que Dios podría haber tratado de otra forma a Adán y a Eva en el huerto también. Sin embargo, vemos que Él trata con misericordia aún en ese entonces. Y no quiere decir con eso que no haya habido consecuencias con lo que pasó. Pero pensemos que la única manera por la cual Dios trata con el hombre, y así hizo con Adán hasta entonces, de esa forma, es por el hecho de que antes de la fundación del mundo ya estaba el Cordero inmolado, ¿sí? Antes de la fundación del mundo. Por eso Pedro dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ustedes fueron comprados por la sangre de Cristo, ese Cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado antes de la fundación del mundo. Ya estaba destinado con un propósito específico, ¿sí? Reservado, ¿sí? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a vosotros. Entonces se hace visible ahora en los últimos tiempos públicamente la justicia de Dios en el Cordero, que quita el pecado del mundo, ahí en la cruz del Calvario. Pero como les dije, eso no quiere decir de que Dios no haya tomado cartas en el asunto con lo que pasó acá. Lo que sí, no lo agarró desprevenido. Él sabía lo que iba a pasar y se ocupó en esa comunión perfecta del Dios Trino,
en lo que iban a hacer y cómo iban a proceder con esto. Sin embargo, encontramos, ¿y por qué digo esto? Encontramos a Jerjes tomando consejo qué se iba a hacer ante esta situación, y eso es un poco el cuadro de lo que nos va a enseñar algo de lo que, de lo que vemos desde la creación, y con el mismo pueblo de Israel vamos a seguir con ese cuadro, con esta negativa. El rey comienza a pedir consejo, cómo iban a proceder con lo que pasó, qué es lo que hizo. Y se encendió en ira y en enojo. ¿Sí? Eso es lo que dice el versículo 12. Cuando Basti dijo que no, él se enciende en ira y en enojo. Sin embargo, eso es lo que quería decirles con respecto al hecho de cómo Dios trata con el hombre, que no se encendió en ira porque los hubiese consumido al momento. Y como dijimos también anteriormente, tranquilamente, sin ningún problema y sin ningún reproche a Dios, él podría haber dejado a toda esta generación, o a toda esta cantidad de gente que conocemos desde la creación hasta ahora, sin un Salvador, y él seguiría siendo justo. ¿Por qué? Porque somos culpables, merecedores de haber quebrantado y ofendido el mandato de Dios. Entonces no habría que hacerle ningún reproche a él si él no hubiese querido enviar a un Salvador. Si él mismo no se hubiese querido hacer carne y venir a salvarnos. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que no ha obrado de esa forma y no fuimos consumidos en ese mismo instante. Entonces, el rey va a pedir consejo, sin embargo, el Señor no consulta con sabios o con ángeles lo que va a hacer. Recuerden que en ese pacto eterno Él habla con el Hijo, en el Espíritu Santo. No tenemos esa conversación plena, pero sí hay una idea en lo que Jesús dice, los hijos que me has dado, aquellos que me has dado. Esto habla todo de aquel pacto que tiene las misericordias a mi siervo David, las misericordias, y eso tiene que ver con ese pacto eterno de lo que se está hablando. Pero, sin embargo, vamos a considerar esto. ¿Qué consecuencias hay, mis hermanos, en la desobediencia del rey? ¿Qué es lo que acontece? Uno de lo que tenemos que considerar es que en la caída del hombre, según nos dice Romanos, es que el pecado entró al mundo por un hombre, y asimismo también la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. Eso lo hemos visto. Y quizás nosotros ya escuchamos bastante todo esto, pero eso no tiene que tomarlo como uno tenemos que tomarlo como algo normal y como algo nuevo, o perdón, como algo que ya tiene su... Es como que a veces dice, bueno, otra vez lo mismo, pero eso nos tiene que llevar a considerar la grandeza de la misericordia de Dios, la grandeza de sus bondades y de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Porque el hecho de que vemos a Dios, vemos al rey llamando a Basti para comparecer delante de él, no lo quiso hacer. Vamos al huerto del Edén. Dios llama al hombre de entre el huerto para seguir con esa comunión, con ese deleite, con ese disfrute. El hombre pecó y se negó a presentarse delante de Dios. Escuché tu voz y tuve miedo y me escondí. Se negó el hombre mismo a presentarse, a comparecer, a cumplir con lo que Dios le dio. Un poco vamos a leerlo así. Dice Génesis capítulo 3, ya lo estuve diciendo, ¿no? Mas Jehová, Dios llamó al hombre y le respondió, ¿dónde estás tú? Y le respondió, oí la voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Sí? Otra vez hay una negativa, tiene miedo, hay vergüenza, está cubierto de pecado, sucio por el pecado, manchado por el pecado, y no responde a su Señor, porque buscó lo suyo propio. Y un poco así también es lo que estamos viendo desde el libro, desde el cuadro, en lo que está haciendo Basti. Versículos 22 del mismo capítulo del 3 de Génesis dice, y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora pues, que no alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado, la tierra que fue tomado, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines, una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Fíjense en el rey de gloria, el consejo que toma en esa comunión íntima de ese Dios trino. Bueno, vamos a expulsar al hombre. Expulsamos al hombre,
no va a volver más, se cierra el paso para el huerto, para ese lugar íntimo de comunión con Dios. Y la consecuencia de esto, si bien vimos, como lo dice Romanos, la muerte entró a los hombres, la condenación, la separación de Dios, el hecho de estar muertos en delitos y pecados, pero después de todo esto, lo que viene es que da lugar, mis hermanos, a una esperanza eterna. Da lugar a una esperanza eterna, no a una esperanza terrenal y pasajera, como la que podría haber estado en Adán mismo, porque en Adán no había vida eterna. ¿Sí? Entonces, este acontecimiento da lugar a algo precioso, a algo sublime, da lugar al autor de la salvación de nosotros. Da lugar a, si Adán, nuestro primer Adán cayó, el primer Adán cayó, mis hermanos, y pecó, eso da lugar al postrer Adán, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. ¿Por qué digo esto? Bueno, desde el consejo que están dando ellos. Sea quitada o salga el decreto de que Vasti no venga más delante de la presencia del rey, y que el rey haga reina a otra. Bueno, ese ejemplo, no quiero decir ahora que Vasti es Adán y que Esther es Cristo, no estoy diciendo eso. Pero fíjense en cómo el hecho de ser quitado uno va a dar lugar a lo otro. Y el hecho de ser quitado Adán y llegar hasta ahí nomás por su transgresión y no poder dar vida, da lugar a nuestro Salvador Jesucristo. Da lugar a Él, da lugar a su grandeza, a su belleza, a que sean exhibidas la gloria de la misericordia, la misericordia de Dios, la gloria de su gracia en Cristo Jesús. Aunque eso fue una ofensa, aquello fue una ofensa delante de Dios y eso fue para mal a toda la humanidad, pero eso da lugar a nuestro Señor Jesucristo. Eso da lugar al Salvador, a la simiente prometida de ya, aún mismo cuando empieza a ser mencionada desde ese capítulo también. Da lugar a eso. Y eso es un poco el cuadro de lo que estamos viendo acá. Ellos están pensando impedir que la reina vuelva al lugar, pero sin embargo va a dar lugar a otra cosa, que es la preservación del pueblo por medio de Esther y Mardoqueo. Dios en su soberanía sabía que el hombre iba a pecar, y eso va a dar lugar a una esperanza eterna y gloriosa en nuestro Señor Jesucristo. A una esperanza viva, como también lo dice Pedro en el primer capítulo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo serán todos vivificados, nos dice Pablo, desde la carta a los Corintios. Algo que también podemos considerar para mencionar es en el libro de los Romanos, en el capítulo 5, que yo mencioné solamente el versículo 12, pero permítame llegar hasta allá. El versículo 15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque así por la transgresión de aquel uno, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Sí? Podemos seguir mirándolo hasta el final, y con el don no sucede como en el caso de aquel y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Abundó el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. ¿Cuántas transgresiones, mis hermanos? ¿Cuántas multitudes y millones y millones y millones de ofensas al Dios vivo? Y por eso les dije, podríamos haber sido consumidos. Porque yo no cambio, dice el Señor. Oh hijos de Israel, no habéis sido consumidos. Así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Esto también vimos tiempo atrás, por allá por febrero más o menos, el hecho de cómo se nos da a nosotros, Dios mismo nos ve a nosotros justos en Cristo Jesús. ¿Sí? El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado.
Ahora a nosotros se nos imputa esa justificación de nuestro Señor Jesucristo. Somos contados por justos delante de Él por Cristo Jesús. Somos vistos como justos, como si nunca hubiésemos pecado. Todos nuestros pecados son quitados, Él no tiene memoria de ellos, son echados al fondo del mar, solamente por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le decía que este cuadro un poco también nos da esa idea, nos da esa imagen, de que ahora somos hechos una nueva creación en Cristo Jesús. Una nueva creación por Él, mis hermanos. Para vivir para Él, para disfrutar para Él. Y ya libertados de esa esclavitud del pecado, respondemos en justicia, vivimos en justicia. Y así de esa forma nosotros podemos ir renovándonos acorde a la nueva creación, al nuevo hombre que es en Cristo Jesús, que de ambos pueblos hizo un solo hombre, un nuevo hombre en Cristo. Podemos vivir para Él cada día de nuestra vida. Y gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro, que ha hecho posible todo esto. Voy a hacer un paréntesis porque antes que ellos den lugar a este consejo de que Basti no venga más, pero me pareció apropiado, primero mencionar esto de nuestro Señor Jesucristo, de cómo este acontecimiento da lugar a su persona, a su salvación, a que Él aparezca como el autor de la salvación. Pero antes de que esto acontezca, el rey, al preguntarles a ellos qué se iba a hacer con esta actitud que tuvo Basti, ellos le dicen que la ofensa es una ofensa al rey, y no solamente al rey, sino a todos los pueblos, y en gran manera. Las 127 provincias que vos reinás, Jerjes, bueno, esto fue una ofensa que llegó a todas las provincias, les dicen ellos. Esto se va a hacer notorio en todos los lugares. Esto va a afectar a cada una de las provincias. Bueno, eso tiene relación con lo que veíamos en Romanos 5:12. Pero hay algo más para ver allí. La ofensa en el huerto del Edén, mis hermanos, la ofensa en el huerto del Edén, no fue una ofensa que quedó reducida a un círculo en ese lugar o en ese jardín o en ese, no sé la cantidad o el espacio que era el huerto, mis hermanos, no tengo idea, pero no quedó reducido a ese espacio, esa ofensa que pasó allí en ese lugar. Y si ustedes que se escuchan ruido de moto de fondo, hay un vecino que tiene una moto nueva y se está paseando por acá por la vereda una y otra vez. La ofensa que pasó, mis hermanos, allí en ese lugar, no afectó, como lo dirían estos expertos o estos sabios al emperador, a Jerjes, no afectó solamente a un radio de kilómetros. No afectó solamente allí. El pecado en el huerto del Edén afectó a toda la creación. A toda la creación. Un día hablábamos y voy a mencionarlo, con el pastor Leonardo hablábamos acerca de esto, por decir cómo es que toda la creación afectó por el pecado de Adán. Y es como si de alguna forma un cuadro que está precioso, de una forma preciosa, pintado, y que es como lo diríamos nosotros, es una pinturita, es algo precioso, después queda salpicado en un rincón por algo que pasó allí. Ya arruinó todo el cuadro, arruinó toda la pintura, arruinó todo. Bueno, esa es la idea un poco de lo que está pasando con el pecado de Adán. Eso es lo que pasó con el hombre mismo. Eso pasó así. Y Pedro mismo, el apóstol Pedro, nuestro hermano, va a decir lo siguiente, cuando está hablando de que esta creación va a ser consumida por el fuego. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. ¿Sí? Entonces la tierra entra en una decadencia, y eso lo sabemos porque ya no es lo mismo de aquel entonces hasta ahora. Aún incluso lo podemos ver desde la edad de cada uno de los hombres, cómo está todo el sistema en el mundo, cómo está la naturaleza, cómo va venido en una decadencia constante, ¿no? Aún el hombre acrecienta su maldad de lo que
de lo que pasó ahora, aún todavía es peor. Entonces vemos todo eso. Y la tierra fue maldita aquel día. Maldita será la tierra por tu causa, le dijo el Señor. Entonces Pablo también escribe todo esto en Romanos capítulo 8, y dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Eso tiene que ver con el hecho de que todo esto va a ser, como veíamos desde Pedro, consumido por el fuego, y esto va a dar lugar a un cielo nuevo y a una tierra nueva en Cristo Jesús. Algo, a un reino inconmovible, eterno, reservado en los cielos, por amor a vosotros. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y eso es a lo cual estamos hablando ahora. El pecado fue en el Edén, manchó toda la creación, eso tiene que ser quemado y deshecho, y va a dar lugar a una nueva creación. Y gracias a Dios también por eso. Eso quería hacer ese paréntesis allí, con respecto al consejo que ellos están dando y lo que marcó, una de las causas, las consecuencias que hubo también allí. Ahora, el consejo, como veíamos hace rato, puede ser bueno, puede ser acertado, puede gustarnos, no puede gustarnos, puede quedarnos muy mal, pero el consejo al rey le parece acertado, y también así a los príncipes. ¿Cuál es el consejo? Bueno, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra mejor que ella. Y estas palabras, mis hermanos, nos tienen que llevar a considerar también, si seguimos viendo el hecho de que Dios había hecho ese trato, ese pacto con Israel en las obras, por la ley, de que ellos debían exhibir su grandeza, su gloria, ¿sí? Dios estaba con ellos, después ellos piden un rey, quieren parecerse a las demás naciones. Tiene que ver un poco con esto. El hecho de que Vasti sea, sabemos, pero eso nos habla de que este pueblo es destituido, este pueblo de Israel es destituido para dar lugar a otro pueblo. ¿Sí? Y ahora vamos a hablar un poquito más, no quiero que haya confusión con estas cosas, sino que el Señor nos dé la gracia para comprender y gozarnos en las Escrituras. Este pueblo debía mostrar la grandeza de Dios, el trato que tenía con Él, eso lo hemos visto, la grandeza de su nombre, su belleza. Sin embargo, lo que hizo es que su nombre sea blasfemado por todas las naciones a donde fue. Con quien tenían trato, las naciones que estaban en el entorno, lo que tenían que ver era cómo Israel se deleitaba en Dios, cómo Israel mostraba la santidad de Dios. Pero por la dureza de su corazón, por el orgullo que había en ellos, lo único que mostró fue lo que hay en el corazón del hombre. Un desprecio a Dios, un menosprecio. Y en lugar de honrar al Señor, lo que se mostró fue que el nombre de Dios fue blasfemado por todo lugar. Con su desobediencia, con su prostitución, con sus negocios, con todo lo que hacía. Entonces eso lo hemos visto la semana pasada, en Ezequiel 36, Dios dice que no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por amor a mi nombre. Y entonces empieza a hablar de aquella obra sobrenatural que va a hacer en el corazón. Una obra sobrenatural que habla de que Él iba a rociarlos con agua, los iba a limpiar, los iba a lavar de todas sus inmundicias, que iba a poner su ley en su mente y en su corazón, para que este pueblo pueda vivir ahora para la gloria de Dios, y poder andar en la ley de Dios con gozo, con la gratitud para Él delante de Dios, aún estando en este mundo en tinieblas. Que iba a poner un corazón nuevo, que iba a quitar un corazón de piedra para poner un corazón de carne. Entonces, eso es lo que estábamos viendo desde allá. Y el Señor, nuestro Señor Jesucristo, va a hablar acerca de esto con los fariseos, y Él les dice: oíd otra parábola.
Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó al tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando los siervos, a unos los golpearon, a otros mataron, a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Y esto tiene que ver con una idea de Dios constantemente hablando, llamando al arrepentimiento por medio de sus profetas, por medio de sus siervos, a su pueblo para que se arrepienta y se vuelva a él. ¿Sí? Finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo, y esto es nuestro Señor Jesucristo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad, y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, esta es la respuesta que le dan estos hombres, los fariseos, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. ¿Sí? Entonces, recuerden que esto habla del hecho de que ellos se apoderaron o de alguna manera se adueñaron y en lugar de ir por la fe delante de Dios, ellos empiezan a tomar las obras de la ley como un modo por el cual ellos se van a justificar delante de Dios. Entonces en ningún momento se pusieron a presentar, se pararon y dijeron, bueno, no podemos vivir de esta forma. Señor, ¿cómo podemos hacer? Ayudarnos, no. Y tenían a Dios mismo delante de ellos. Estaban tan apegados a sus costumbres, a sus mandamientos de hombres, a sus sacrificios, a todo lo que ellos hacían, a todos los cultos, a todas las tradiciones que tenían. Estaban tan aferrados a su linaje, como lo hemos visto en un principio, que lo que termina haciendo eso es despreciar a Dios por completo antes que honrarlo y amarlo. Eso es lo que se está viendo acá. Y el Señor les dice, bueno, ustedes tenían este propósito, tiene que ver, si ustedes van a recordar un poco, es esa viña que se está hablando en Isaías capítulo 5, de la cual se esperaba que diera fruto de justicia, y termina dando frutos silvestres, uvas amargas, que no tienen fruto, no sirven para nada. Entonces esto va a dar lugar, este acontecimiento, este cuadro que estamos viendo con Israel, va a dar lugar a esta nueva creación, como la estamos viendo que tiene que ver con Cristo Jesús nuestro Señor, que tiene que ver en Él, de este pueblo que va a andar según el poder sobrenatural que va a actuar en ellos, el hecho de poder recibir vida eterna de Dios por medio de Jesucristo, el hecho de ser lavados, regenerados, cambiado su corazón, un corazón ahora que viva y responde para Dios. Van a andar en la ley de su Dios, van a vivir, van a glorificar a Dios a donde estén, van a honrarlo, van a vivir con gratitud, van a ser en este mundo luz para que los hombres cuando vean sus obras van a glorificar a su Padre que está en los cielos. Y Dios lo va a llevar a cabo. El celo de Dios lo va a llevar a cabo todo esto y de hecho lo hace. De hecho, el Señor mismo también, y hoy se mencionaba este pasaje, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Un fruto que permanezca. Un fruto que viene por el hecho de estar en Cristo Jesús, que Él es la vid verdadera. El hecho de estar arraigados en Él, ¿sí? De estar unidos a Él, tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque apartados de mí, nada podéis hacer. No se puede. Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Dejaron a Dios de lado, dejaron al labrador, dejaron a la vid,
Y ellos se creyeron justos en su propia justicia, en sus propios hechos. Ellos se veían justos, no necesitaban el médico, no necesitaban un salvador, ellos eran su propia ley. Entonces todo ese sistema, todo ese pensamiento, todo eso a lo cual estaban aferrados, Dios deja de lado eso y da lugar, exhibe la gloria de Dios en su iglesia. Un pueblo que va a producir frutos, un pueblo que va a honrar a Dios, un pueblo que va a enseñar no solamente en este mundo, sino también a los ángeles, cómo vive para la gloria de Dios. Fui hallado de los que no me buscaban, dice el Señor. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice todo el día, extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Romanos 10. El fruto, y hoy a la mañana el pastor Leonardo también habló acerca de esto, tiene que ver con lo que nos habla en Gálatas. Ese fruto del Espíritu, porque el Espíritu de Dios está en nosotros, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, y el creyente puede poner por obra, puede vivir, puede deleitarse en los mandamientos de Dios, y no es una carga, no es una queja. Sin embargo, lo contrario, lo que encontramos, por ejemplo, en Malaquía, encontramos al Señor haciendo una reprensión al pueblo, los sacerdotes, de que para ellos era un fastidio servirle al Señor. Sin embargo, lo que encontramos en la nueva creación, que es en Cristo Jesús, en los hijos de Dios, en aquellos que no son por carne, por voluntad de carne ni de sangre, es que no le es un fastidio, sino que no es un deleite, es un gozo, no es una carga, no tienen por fastidio. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, vemos esos frutos de justicia, frutos que honran al Señor por medio de Jesucristo, glorifican a Dios por medio de Jesucristo, son en Él. Entonces, nos gozamos con eso, porque la única forma de que alguien hoy pueda llevar la vida en Cristo Jesús y llevar frutos para Dios es por su Hijo. Es por aquello que ha dado lugar al postrer Adán, que es el Adán, el espíritu vivificante, aquel que nos ha dado vida a nosotros para honrar, para cumplir con el propósito con el cual Dios había puesto al hombre en la tierra. Honrar a su Creador, depender de Él, gozarse en Él, aun cuando las situaciones no sean agradables o nos sean adversas a nuestros ojos. Aún así, el hecho de poder acercarnos sin ningún impedimento para ver la cara del Rey en la faz de Jesucristo. El hecho de poder acercarnos a ese trono de gracia por ese sumo sacerdote que intercede por nosotros. El hecho de poder acercarnos a ese trono y encontrar misericordia todos los días para llevar adelante nuestra vida, la vida que tenemos. Ya no una vida, yo dije nuestra vida, la digo en el sentido de que nos gozamos porque es en Cristo, pero ya no una vida buscando lo nuestro propio, sino que el Señor sea honrado con nuestro andar, con nuestro vivir. Recordemos que antes estábamos impedidos de todo esto. Dice Pablo en Romanos, pero ¿qué fruto tenías en aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? Pedro diría, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles. ¿Qué fruto había? ¿Cuál era el resultado de lo que nosotros vivimos antes? El pecado se enseñoreaba de nosotros. No había forma de decirle que no. Sin embargo, hoy, por medio de Jesucristo, por esa obra sobrenatural en el corazón, cuando el Rey llama delante de su presencia para servirle, para obedecerle, el cristiano, con gozo, puede ir delante del Rey. Y como dije la otra vez, habla porque tu siervo oye. Señor, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús al quien tú persigues. ¿Qué quieres que yo haga? Entonces hay otra disposición, hay otro deseo. Ya el corazón está dispuesto para honrar a Dios, para servirle y para gozarse en Él. Porque el fin de ellas es muerte, a la pregunta que Pablo hace, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, en Cristo, mis hermanos, es posible dar frutos para Dios. Y Jesús mismo dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y vamos a hablar un poco de esto.
Ahora, algo que tenemos que tener en cuenta, y lo que no quería que quede en confusión, es que cuando les decía recién que el Señor dice, el reino es quitado a este pueblo y es dado a otro pueblo que produzca frutos, frutos de justicia, no tenemos que pensar que las personas, como nosotros, como usted y yo, que están en Israel, no tienen ninguna posibilidad de acercarse a Dios, que nosotros ahora estamos en mejores condiciones que ellas, como si Dios hubiese desechado a tal punto de que no tienen salvación, o esa idea loca que al final de todo, bueno, Israel va a ser restaurado. No, mis hermanos, no, nada que ver con eso. ¿Por qué? Delante del Señor no hay acepción de personas. Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 3, dice que no hay justo ni aún uno. No hay una persona justa en este mundo. Sea de Israel, de la nación de Israel, sea de cualquier otro país, sea de Argentina, sea de Estados Unidos, todos estamos en la misma condición delante de Dios. Y de hecho eso es lo que él va a hablar en Romanos capítulo 11, en el capítulo 9, lo va a tratar también en el capítulo 10. Acerca de que Dios ha preservado y lo que está exhibiendo es una nación, un pueblo, una iglesia, una fe, a lo largo de toda la historia, en un solo pueblo. Es su iglesia, es su Israel, el Israel de Dios. Hablando de no hacer acepción de personas, Pablo en Romanos capítulo 6 dice, bueno, el cual pagará cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, y dice al judío primeramente y también al griego. ¿Sí? Entonces ahí vemos que no es que Dios solamente va a pagar a todo aquel que se rebela contra Dios, solamente, bueno, al griego o al gentil, no, dice Pablo, al judío y también al griego. Y termina diciendo, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, dice Romanos capítulo 2. Efesios nos dice que Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Sí? Entonces alguien podría decir, bueno, no, la verdad que Israel tuvo ventaja a los primeros que fueron salvos en el libro de Hechos, ustedes recuerdan que hemos estado estudiando eso, y la cantidad de hermanos del mismo Israel que fueron salvos eran judíos. El mismo pueblo estaban celebrando las fiestas del Pentecostés y hemos hablado de eso. 3.000 personas, 5.000 personas, y eran judíos que estaban llevando adelante ese sistema de justificarse ellos mismos delante de Dios, y sin embargo, cuando les es predicado el Evangelio por el apóstol Pedro, dejan de lado todo eso y se vuelven al Dios vivo y confían en la justicia de Cristo. Entonces, como también Pablo dice en Hechos, Dios no desechó a su pueblo. Y ahora lo voy a leer. Pero alguien diría, bueno, no, ventajas, ni Israel, ni los gentiles. Pensando en Romanos 3, no hay justo ni aún uno. Pero sí Cristo vino y anunció paz a los que estaban cerca y a los que estaban lejos. Eso es lo que estaba viendo acá. Matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y lo que dice Pablo en Romanos es lo siguiente. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice
¿Qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. Pablo mismo de la tribu de Benjamín no había desechado a su pueblo. Dios estaba aboliendo ese antiguo pacto y va a dar por nuevo al nuevo pacto. Estaba dando por viejo ese pacto, como también lo dice Hebreos. Y estaba dando por terminado eso que la ley no podía hacer de justificarnos, de presentarnos delante de Dios. ¿Por qué? Porque maldito todo aquel que no permaneciera en ellas para hacerlas. Y Cristo es hecho por nosotros maldición para que nosotros fuésemos hechos justos delante de Dios. Para redimirnos, mis hermanos, de esa maldición de la ley. Porque no la podíamos cumplir. Sin embargo, ellos iban por detrás de esto, queriendo establecer su propia justicia, como también nos dice Pablo en Romanos 10. Ellos estaban aferrados a eso. Pero aquellos a los cuales el Señor les resplandeció, los iluminó, los llevó a despojarse y a aferrarse de su Hijo, la justicia de Dios. Que es por la fe. Entonces, mis hermanos, eso es un poco el cuadro de lo que estamos viendo acá en cuanto a la nueva obra, la nueva criatura en Cristo Jesús, la nueva creación en Él. Entonces recordemos lo que hemos visto. Por un lado, en ese cuadro de Vasti negándose da lugar a otra reina que va a venir ahora más adelante. Y eso vimos que lo comparamos con lo que pasó en el huerto. Adán, su caída, da lugar al postrer Adán. Y la negativa, el hecho de Israel querer justificarse en sus propias obras, da lugar al Israel de Dios, a la iglesia de Dios, que está compuesta por santos de todos los tiempos. ¿Sí? Está compuesta por santos de todos los tiempos. Y la obra de Cristo, mis hermanos, en las personas, los hace nueva criatura para llevar frutos de justicia para Dios, para exhibir la gloria de Dios, para honrar a su Señor, para obedecer a su Señor, para estar dispuesto cuando su Señor manda y habla. Como también se compartió hoy, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, para obedecer a su Señor y deleitarse en Él. Dice, y hemos visto los frutos que produce la obra de Cristo en nosotros. Dice Hebreos, por ejemplo, con esto quería pensar en el hecho de cómo vivimos y que podemos hacer un examen de nuestra vida diaria, considerando todo lo que hemos hablado. Dice Hebreos, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Ahí Pablo va a hablarles en otro tono, después dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Parece que parece que el escritor está hablando en otro tono, parece que estuviera enojado, pero él les dice, miren, pero en cuanto a ustedes, hermanos, esto pasa así. La tierra que recibe lluvia y produce frutos, recibe bendición, pero sin embargo, si hay una tierra que no produce frutos, está próxima a ser quemada. No hay provecho para aquel que la riega. ¿Qué sentido tiene seguir regando una tierra? ¿Qué sentido tiene si no va a producir frutos? Si solamente produce espinos y cardos. Y eso tiene que llevar a considerar nuestra manera de vivir delante de Dios, nuestro andar. ¿Qué frutos estamos llevando? Estamos llevando frutos, estamos gozándonos, deleitándonos en aquel que nos rescató, aquel que se entregó por nosotros, en aquel que dio su vida, que se entregó a sí mismo, para que nosotros hoy podamos decirle que no al pecado, o seguimos de la misma manera que antes
de entrar en una religión. Lo digo entre comillas. Porque si alguien dice estar en Cristo y aún es dominado, sometido por el mismo pecado, debería examinar su corazón. No voy a poner en juego la salvación de la persona, no voy a poner en duda, mejor dicho, la salvación de la persona, sino que pueda examinarse, que pueda buscar a Cristo, examinar las intenciones de su corazón, las motivaciones con las que a diario camina y anda, y qué es lo que está buscando. ¿Está buscando lo suyo propio? ¿Está buscando la gloria misma de sí mismo? ¿Se está negando cada día por aquel que se entregó y murió por él? ¿O está reservándose para sí mismo, lo mismo que Basti, no queriendo ir delante de la presencia del Rey? Y solamente piensa en lo terrenal. Solamente piensa en este mundo que es, como vimos recién, efímero, corto y que va a ser deshecho. Por ahí muchos andan así de esa forma. Por ahí muchos están de esa misma manera. Pero en cuanto a vosotros, dice, es unánimo lo que está diciendo el escritor, pero en cuanto a vosotros, amados o amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero dice, o sea, hay este anhelo, hay este trabajo en ellos, pero lo que quiere hacer el escritor es animarlos a que abunden aún más en todo esto que se ve en ellos. ¿Sí? Los anima para que sea así, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Sí? Para que puedan considerar el testimonio de los santos. Ahí va a empezar a hablar acerca de Abraham, por ejemplo, cómo se fortaleció en fe, no dudó, siguió, le creyó al Señor. Y eso llevó al hecho de poder seguirle, de vivir en la fe, de creerle y vivir por fe. Salió a un lugar donde no sabía dónde iba a ir y caminó en la fe. Se aferró a Cristo, se gozó de ver el día del Señor, le creyó al Señor y le fue contado por justicia. Y si bien vemos en Abraham, o podemos encontrar, mejor dicho, en Abraham, debilidades, flaquezas, eso con el debido correr del tiempo, si usted va recorriendo lo que es Génesis, vemos que va menguando y ya encontramos esa santificación que va en progreso, como la luz de la aurora, que va en aumento. Entonces se va despegando un poco a poco más de este mundo, va teniendo más por aborrecimiento los placeres terrenales y todo lo que este mundo puede ofrecer, o cómo el mundo puede responder cada día, y va en contra de la corriente de este mundo. Como también dice Pedro, a ellos les parece, ahora se me fue de la mente, pero a ellos les parece algo extraño que ustedes no corran en el mismo desenfreno. Y los ultrajan y los persiguen. Entonces es bueno poder examinarnos y poder considerar a nuestro Señor Jesucristo, porque quizás estamos parados en nuestra propia justicia, quizás estamos parados en nuestro orgullo, y lo próximo que queda es ser quemados, ser dejados de lado, por confiar en nosotros mismos, por aborrecer la justicia de Dios que es en Cristo Jesús, por no creerle al Hijo, por no aferrarnos, por no asirnos del Hijo de Dios, por aquel postrer Adán que veíamos también. Y dice, bueno, así que ofrezcamos siempre a Dios, también dice Hebreos, por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Una pregunta que ya habíamos hecho, o ya habíamos compartido, en vista de la negativa de Basti, es considerar si nosotros estamos listos en el día de hoy ante el llamado del Rey para estar delante de su presencia. ¿En quién estamos amparados? ¿En quién estamos confiando?
o bajo qué nos amparamos. Nuestra vida da testimonio de la obra de Dios en nosotros. Y esto no quiero que sea como para decir, bueno, che, mirá si yo lo estoy haciendo y pararnos en nuestra justicia. No, es por Cristo Jesús que es así. Nos podemos gozar, nos estamos deleitando. ¿Estamos listos para el encuentro con el Rey, mis hermanos? ¿O amigos? ¿Está listo usted para presentarse delante de Él? ¿Tiene usted al Hijo? ¿Cree usted en el Hijo? Bueno, el que cree en el Hijo tiene la vida. Pero el que rehúsa, Basti rehusó ir delante de la presencia del Rey, rehusó, menospreció su estado, su postura. El que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Algo para considerar, y quizás después en la próxima vuelta, si el Señor me permite, vamos a repasar un poco más. Fíjense que esto parece agrada al rey y a los príncipes, y rápidamente se firma el edicto, se firma este decreto, que no va a volver atrás, de que Basti no venga más delante de su presencia y va a ser otra la reina. Y esto va a ser así para afirmar en cada uno de las provincias, ¿sí? Dice el versículo 23, pues envió cartas a todas las provincias del rey y a cada provincia conforme a su a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que publicase esto en la lengua de su pueblo. Algo también para considerar en medio de esto es que como así, la mala noticia, mis hermanos, corrió por todas las provincias, y así también vemos cómo esto del pecado del hombre afectó a toda la creación y recorrió por todo el mundo. Así también salió la voz de Dios con las buenas noticias de la salvación en Cristo Jesús, por todo el mundo, para que los hombres vengan a Él, se arrepientan y crean y puedan descansar en su justicia. Pablo lo dice así en Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 1, va a decir eso. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras de justicia, sino conforme al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por toda la tierra salió su voz, nos dice el Salmo 19, y también lo usa el mismo Pablo en el libro de Romanos. Por toda la tierra salió su voz. Salió esa buena noticia de que por medio de Jesucristo el hombre puede reconciliarse con el Creador y llevar adelante el propósito por el cual había sido creado. Y así salió su voz, así salió su evangelio. Así salió el edicto del rey. Así salió esa carta de reconciliación, ese llamado de reconciliación, ese tratado de paz que por medio de Cristo el hombre puede entrar y reconciliarse con Dios. Por medio de Él. Ahora, Dios llama hoy día, y va a seguir llamando mientras le dé curso de vida a este mundo, a que todos se arrepientan, a que todos vengan a comparecer delante de su presencia por medio de Cristo, a que vengan a Él. ¿Qué va a pasar con aquellos que rehúsan? Bueno, ya dije recién, la ira de Dios está sobre ellos. Pero hay todavía esperanza. Hay esperanza para que vengan a Cristo. Mientras se dice, hoy hay esperanza, amigo o amiga. Dice Pablo en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, cuando está hablando acerca de cómo los hermanos son atribulados y los otros están, no aquellos que no creen en Dios, no, pero dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios,
ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor, de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Dice el apóstol Pedro, un pasaje similar en ello, primera de Pedro capítulo 4, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Este acontecimiento ha dado lugar a una esperanza eterna en Cristo Jesús, a una nueva creación, a que no sea tomado en cuenta tu pecado, sino que sea cargado en Cristo, la propiciación de nuestros pecados, y que por medio de Él puedas acercarte a ese trono de gracia. Y la iglesia disfruta de eso cada día. Y espero, mis hermanos, que podamos tomar fuerzas en Él. Espero, mis hermanos, que podamos fortalecernos en Él, gozarnos en Él, hasta que Él vuelva a buscarnos. Amén. Así que animo a todos aquellos que aún todavía rehúsan acercarse a Dios. Este es el tiempo en el cual Dios ha dado a su Hijo. Este es el tiempo en el cual pueden llamarle, porque está cercano, dice Isaías, para poder acceder y encontrar esa reconciliación por medio de Jesucristo. Amén. Vamos a orar al Señor y si Él lo permite, va a haber quizás un poco más de repaso la próxima semana. Oremos a nuestro Rey. Señor mi Dios, gracias Padre por tus bondades en Cristo. Una vez más, te damos gracias por Él, por quien somos tratados, por quien somos perdonados, por quien somos fortalecidos, por quien somos justificados, por quien tenemos vida eterna, por quien podemos vivir esta vida de creyentes, de hijos de Dios, de recibir la adopción, de tener puestos nuestros ojos en nuestra confianza en la esperanza eterna, de saber que un día te veremos cara a cara, de poder disfrutar el día a día de comunión como iglesia, de poder arrepentirnos cuando hemos pecado. Gracias porque también podemos dolernos ante el pecado, Señor. Tantas, Señor, son las bendiciones o aquello que hay que enumerar, Señor. Ruego que guarde nuestro corazón para que cada día no menospreciemos el estado o aquello que nos has dado en Cristo y que podamos dar buen testimonio de ti, Señor, a donde estemos. Ser luz, sal, a donde nos mandas, a donde estamos, Señor. Te ruego por aquellos que están sin ti, Señor, y sin esperanza, para que puedan despojarse de todo aquello que les da alguna sensación de seguridad y puedan aferrarse a Cristo y ampararse bajo sus alas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.